Muchas gracias y muy buenas noches. Super Bowl número 53 el día de ayer en Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz. De entrada, aburrido. El medio tiempo, solo 3 puntos de Steven Gostkowski, patada de gol de campo. El caso de los perdedores de los Rams es imposible creer, de verdad es un chiste. Como su tercera serie ofensiva apenas la pudieron completar hasta el tercer cuarto. Nefasto lo que tuvo Jared Goff, solo lanzó para 229 yardas, una intercepción, ni siquiera un touchdown. Lo mismo le sucedió a Tom Brady, que completó 18 de 35 envíos, 262 yardas, pero historia también de Tom Brady, que no generó ningún pase de anotación. Julian Edelman fue nombrado el MVP, 10 recepciones, 141 yardas, pero tampoco anotó touchdown. El MVP el día de ayer, 13-3, se terminó el Super Bowl, así de feo estuvo, así como el show del medio tiempo. Y hablando de cosas feas, hoy en el cierre de la jornada número 5 del torneo de la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara, hoy nada más, no le pudieron ganar a Veracruz, un equipo que está ya más que descendido. Ya lo decíamos, necesitaba juegos perfectos, que no sumara de a 16 puntos Querétaro, no 15 puntos Puebla y no 14 puntos Lobos WAP. Con este empate a ceros de entrada en 5 ya jornadas, ni siquiera ha anotado Veracruz. Al día de hoy está en la posición número 17, producto de 2 empates y 3 derrotas. Las Chivas se quedan con este empate sin goles en la quinta posición con 10 puntos. Y el tema de Emiliano Sala, se dio a conocer que el día de ayer un vehículo subacuático operado desde larga distancia encontró en el Canal de la Mancha los restos, parte de los restos de este avión. Al tomarle fotos se ve que hay ahí un cuerpo, no se sabe todavía si es del piloto o de Emiliano Sala, porque ahora se está en la disputa de quién va a pagar este rescate, quién lo va a emerger, si la policía británica, en este caso el Club Nantes o el Cardiff. Esa es la cuestión al día de hoy, pero se ha encontrado al menos la mitad de lo que fue ese accidente el pasado 21 de enero. Estas son las breves del 21. José Mourinho fue invitado para hacer los honores al comienzo del partido de hockey sobre hielo entre el Avangard y el CSKA de San Petersburgo, que se disputó en un pabellón en la región de Moscú. El portugués hizo el saque de honor, pero nada más al darse la vuelta para abandonar la pista, resbaló sobre el hielo, pese a que la organización había tendido una alfombra para prevenir caídas. El zaguero mexicano Diego Reyes debutó hoy con la escuadra pepinera del Leganés al ingresar al minuto 77 por el delantero danés Martin Braithwaite. Su equipo se llevó la victoria 1-2 y se quedan en el lugar 13 con 26 puntos después de 22 fechas. Los festejos del sexto Super Bowl de los Patriotas continúan en la Florida. Julian Edelman hizo el tradicional viaje a Disney World por ser el jugador más valioso del Super Domingo, acompañado de Tom Brady, donde participaron en el ya tradicional desfile de campeones junto a una botarga de Mickey Mouse, la mascota insignia de la marca. Hoy se realizó la 14ª corrida y primera de 2 por el aniversario 73 de la Plaza México. La actuación de este día fue para el rejoneador portugués Diego Ventura y los mexicanos Joselito Adame, Ernesto Javier Calita, así como el torero peruano Andrés Roca Rey, para lidiar 8 toros de Montecristo. Olé, 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 y México está perdiendo 5-1 contra el equipo de Venezuela en la Serie del Caribe, disputada ya en Panamá. Ahora sí, la información deportiva, compañeros. Gracias, Toño. Buenas noches.